Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo de nuevo, listos para sumergirnos en un tema que su copyright que a muchísimos de ustedes les apasiona, les intriga y a veces hasta les duele un poquito. Hoy vamos a hablar de Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Senu con diéresis al cap, que nos hizo creer en el amor verdadero y que lamentablemente, también copyright N nos hizo experimentar la desilusión superíndice 3N de una ruptura. Hoy no les traigo chismes baratos ni especulaciones infundadas. Hoy vamos a analizar en profundidad lo que pasó superíndice 3, lo que se dijo, lo que se cayó superíndice 3 y sobre todo, vamos a intentar entender por qué copyright una relación superíndice 3N que parecua sacada de un cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Vamos a desentrar más menos a ese final confirmado como muchos lo llaman, pero desde una perspectiva objetiva y respetuosa. No vamos a alimentar el morbo, ni a regodearnos en la desgracia ajena. Nuestro objetivo es comprender, analizar y quizás aprender algo sobre las complejidades del amor y las relaciones, especialmente cuando están expuestas al escrutinio público. Y antes de que empecemos a desmenuzar este tema, quiero pedirles un favor gigante. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos análisis a fondo de las vidas de sus celebridades favoritas, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Me ayudarán muchísimo y me darán la motivación superíndice 3N para seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Ahora vamos al luo. Bien, adentro hondonos en el laberinto de Hande y Kerem, tenemos que partir de una base fundamental, la relación superíndice 3N, o al menos la percepción superíndice 3N pública de la relación superíndice 3N. Nació superíndice 3 y creció superíndice 3 bajo el intenso foco de los medios y las redes sociales. Senu con diéresis al cap, fue un fenu superíndice 3 meno global. No solo arrasó superíndice 3 en Turcúa, sino que conquistó superíndice 3 corazones en amu copyright rica latina, espau más menos a Italia y muchos otros pauses. La serie se convirtió superíndice 3 en un autocopyright ticofenu superíndice 3 menocultural, y sus protagonistas, Hande y Kerem, se vieron catapultados a la fama internacional de la noche a la mau más menos ana. La química entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem respectivamente, traspasó superíndice 3 la pantalla. La naturalidad con la que interactuaban, las miradas cómplices, las sonrisas sinceras, todo contribúa a crear una ilusión superíndice 3N de amor verdadero que enganchó superíndice 3 a millones de espectadores. Y eso inevitablemente generó superíndice 3 una expectación superíndice 3N enorme sobre la vida personal de los actores. Rumores sobre un romance empezaron a circular casi desde el inicio de las grabaciones. Los fans, con su entusiasmo inagotable, buscaban cualquier seu más menos al, cualquier mirada, cualquier gesto que confirmara sus sospechas. Se analizaban cada una de sus entrevistas, se diseccionaban sus publicaciones en redes sociales, se interpretaban hasta los mínimos detalles. Y seamos honestos, Hande y Kerem no hicieron mucho por disipar esos rumores. Al contrario, alimentaron la llama con comentarios ambiguos, fotos juntos fuera del set y una complicidad evidente. Recordemos esas fotos en sus historias de Instagram, riendo y compartiendo momentos aparentemente espontáneos fuera del trabajo. Esas instantáneas, aunque parezcan inofensivas, fueron gasolina para el fuego de la especulación. Pero, CU2 se hizo oficial. Oficialmente oficial, quiero decir. Fue durante un viaje a Maldivas. Unas fotos paradisuacas, llenas de sonrisas y amor, confirmaron lo que muchos ya sospechaban. Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin eran pareja. Las imágenes hablaban por sus solas, Hande y Kerem abrazados en la playa, disfrutando de una cena romántica bajo las estrellas, explorando los exuberantes paisajes de la isla. La explosión superíndice 3N en redes sociales fue inmensa. Anker, como se les empezó superíndice 3 a llamar cariu más menos osamente, se convirtió superíndice 3 en la pareja del momento. Los fans celebraron la noticia como si se tratara de un triunfo personal. Se crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, se compartieron fotos y vídeos sin cesar, y se escribieron todo tipo de mensajes de felicitación superíndice 3N y buenos deseos. Y a partir de ahí durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Apariciones públicas, entrevistas conjuntas, demostraciones de afecto en redes sociales. Parecua que su amor era inquebrantable.
Los vimos en alfombras rojas, radiantes y enamorados, tomados de la mano y sonriendo a las cámaras. Escuchamos sus declaraciones de amor mutuo en entrevistas, hablando de la admiración superíndice 3N que sentúan el uno por el otro y de lo afortunados que se sentúan de haber encontrado el amor en el set de grabación superíndice 3N. Sus cuentas de redes sociales se llenaron de fotos juntos, celebrando cumpleaños más menos os, aniversarios y otros momentos especiales. Parecua que vivan en una burbuja de amor y felicidad. Pero como suele suceder en estas historias, las cosas no eran tan perfectas como parecuan. La vida, incluso para las celebridades, rara vez es un cuento de hadas. Los rumores de problemas empezaron a surgir poco a poco. Diferencias creativas, agendas apretadas, la presión superíndice 3N constante de los medios. Todo esto, según fuentes cercanas a la pareja, empezó superíndice 3 a pasar factura. Se decua que Ande estaba muy enfocada en su carrera como actriz, buscando proyectos muy desafiantes y diversificando sus intereses. Quiero demostrar que era mucho muy que una cara bonita y que tenía el talento y la ambición superíndice 3N para triunfar en el mundo de la actuación superíndice 3N. Kerem por su parte parecua muy interesado en proyectos personales, como la producción superíndice 3N de su propia película. Anhelaba tener el control creativo de sus proyectos y contar sus propias historias. Estas ambiciones, aunque legítimas, empezaron a crear una distancia entre ellos. La constante vigilancia de los medios también copyright en jugó superíndice 3 un papel importante. Cada uno de sus movimientos era analizado y diseccionado, cada uno de sus gestos era interpretado como una seu más menos al de amor o de descontento. La presión superíndice 3N de mantener una imagen de pareja perfecta era agotadora. No podían permitirse tener un mal dúa, ni discutir en público, ni siquiera mostrarse cansados o aburridos. Cualquier desviación superíndice 3N de la norma era inmediatamente interpretada como una crisis en la relación superíndice 3N. Esta constante presión superíndice 3N, inevitablemente, afecta superíndice 3 su intimidad y su capacidad para relacionarse de forma natural y espontánea. ¿Pero qué copyright tan cierto es todo esto? Es difícil saberlo con certeza. La vida personal de las celebridades es, en gran medida, un misterio. Lo que vemos en las revistas y en las redes sociales es solo una versión superíndice 3N filtrada, cuidadosamente editada y a menudo manipulada. Los representantes de las celebridades se encargan de controlar la narrativa y de proteger la imagen pública de sus clientes. Las fuentes anónimas que hablan con la prensa suelen tener sus propios intereses y motivos para divulgar información superíndice 3N. Por lo tanto, es importante tomar todo lo que leemos y escuchamos con pinzas y no dar nada por sentado. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3N empezó superíndice 3 a volverse muy discreta. Las apariciones públicas se hicieron menos frecuentes, las fotos en redes sociales disminuyeron y los comentarios sobre su relación superíndice 3N se volvieron muy evasivos. La llama, que antes ardua con intensidad, parecua haberse atenuado. En lugar de mostrarse juntos en eventos y alfombras rojas, empezaron a asistir por separado. Sus publicaciones en redes sociales se volvieron muy profesionales y menos personales. En las entrevistas evitaban hablar de su relación superíndice 3N o daban respuestas vagas y genéricas. Era evidente que algo estaba cambiando. Y entonces llegó superíndice 3 la confirmación superíndice 3N. La noticia que nadie quiero escuchar, ande eru párrafo el y Kerem Bürsin aguan terminado. La confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3 a trabu copyright de fuentes cercanas a ambos actores, que hablaron con diferentes medios de comunicación superíndice 3N. No hubo un comunicado oficial conjunto, ni una explicación superíndice 3N detallada de lo que había sucedido. Simplemente la noticia de la ruptura y un silencio ensordecedor por parte de los protagonistas. Este silencio, a pesar de todo, habló más fuerte que 1000 palabras. Esto, obviamente, dio pie a un sinfín de especulaciones. Que si hubo terceras personas involucradas, que si la familia de Ande no aprobaba a Kerem, que si simplemente se había acabado el amor. Las teorías eran infinitas y en su mayoría carecuan de fundamento. Se inventaron historias, se tergiversaron hechos, se sacaron conclusiones precipitadas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de rumores y chismes. Algunos fans se negaban a creer la noticia y afirmaban que todo era una estrategia de marketing para generar expectación superíndice 3N.
Otros, en cambio, culpaban a Ande de la ruptura, acusándola de ser ambiciosa y egoísta. Y otros más culpaban a Kerem, argumentando que no había estado a la altura de las circunstancias. La situación superíndice 3n se volvió superíndice 3 tensa y desagradable. Lo que podemos afirmar, basándonos en la información superíndice 3n que tenemos disponible, es que la ruptura fue, en gran medida, consecuencia de la presión superíndice 3n a la que estaba sometida la relación superíndice 3n. La fama, las agendas incompatibles, las expectativas del público. Todo esto contribuye superíndice 3 a crear un ambiente tu superíndice 3 jico que, finalmente, termina superíndice 3 por desgastar la relación superíndice 3n. La falta de privacidad, la constante vigilancia mediática y la necesidad de mantener una imagen perfecta fueron factores determinantes. Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem son dos personas muy diferentes, con ambiciones y objetivos distintos. Si bien al principio lograron encontrar un punto en común, con el tiempo esas diferencias se fueron haciendo evidentes y difíciles de conciliar. Sus prioridades cambiaron, sus intereses se diversificaron y sus caminos empezaron a separarse. Pero ¿Q copyright pasó superíndice 3 después copyright S de la ruptura? Tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Ande ha continuado cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Se ha consolidado como una de las actrices populares y cotizadas de Turquía. También copyright N se la ha relacionado sentimentalmente con otros hombres, aunque ella ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Ha aprendido a proteger su intimidad y a evitar que los medios se entrometan en sus relaciones. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en sus proyectos personales, tanto en el mundo de la actuación superíndice 3n como en la producción superíndice 3n. Se ha dedicado a desarrollar sus propios proyectos cinematográficos y a explorar nuevas facetas de su talento. También copyright N se le ha visto viajar por el mundo y disfrutar de su soltería. Al igual que Ande, ha preferido mantener su vida sentimental alejada del foco mediático. Ha optado por la discreción superíndice 3n y la cautela a la hora de hablar de sus relaciones personales. Y aquí es donde quiero hacer una reflexión superíndice 3n importante. A menudo idealizamos las relaciones de las celebridades. Las vemos como cuentos de hadas modernos con príncipes y princesas que viven felices para siempre. Pero la realidad es mucho compleja. Las celebridades son personas como nosotros, con sus propias inseguridades, sus propios problemas y sus propias luchas. Y sus relaciones, como las nuestras, sujetas a los mismos altibajos, a las mismas presiones y a las mismas dificultades. Es fácil juzgar desde fuera, criticar sus decisiones y especular sobre sus motivos. Pero lo cierto es que no sabemos lo que realmente pasa detrás de las maras. No sabemos lo que sienten, lo que piensan o lo que necesitan. Por eso es importante ser respetuosos y evitar caer en juicios apresurados. No podemos saber lo que realmente vivieron Ande y Kerem en su relación superíndice 3n, ni las razones que les llevaron a tomar la decisión superíndice 3n de separarse. Lo único que podemos hacer es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus vidas. La relación superíndice 3n de Ande y Kerem fue real. El amor que se profesaron fue genuino. Pero por diferentes motivos, no funcionó superíndice 3. Y eso no los convierte en malas personas, ni significa que su relación superíndice 3n fuera una farsa. Simplemente las cosas no salieron como esperaban. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias son demasiado adversas. A veces las personas cambian y crecen en direcciones diferentes. Y creo que hay una lección superíndice 3n importante que podemos aprender de todo esto. No podemos controlar el futuro. No podemos predecir el destino. Lo único que podemos hacer es vivir el presente, disfrutar de los momentos buenos y aprender de los momentos malos. Y sobre todo, ser honestos con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Ser fieles a nuestros sentimientos, seguir nuestros instintos y no tener miedo de tomar decisiones difíciles. En el caso de Ande y Kerem, ambos han demostrado ser personas resilientes y profesionales. Han sabido superar la ruptura y seguir adelante con sus vidas, sin dejar que la adversidad los defina. Han continuado trabajando duro en sus carreras, persiguiendo sus sueños y construyendo su propio camino hacia la felicidad.
Y eso, en mi opinión, superíndice 3N, es algo digno de admirar. Su capacidad para seguir adelante a pesar de la adversidad es un ejemplo para todos nosotros. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿Q copyright para su superíndice 3 realmente? La respuesta, como suele suceder, es compleja y multifacu copyright tica. No hay una sola razón superíndice 3N que explique la ruptura. Fue una combinación superíndice 3N de factores, entre los que destacan la presión superíndice 3N medio tica, las agendas incompatibles, las diferencias personales y posiblemente el desgaste natural de la relación superíndice 3N. Es probable que todos estos factores hayan contribuido de alguna manera a la ruptura. Lo importante es que ambos han seguido adelante y que han encontrado la felicidad por caminos separados. Y eso es lo que realmente importa. No podemos aferrarnos al pasado, ni vivir anclados en las expectativas. Tenemos que aceptar la realidad y seguir adelante, buscando nuestro propio camino hacia la felicidad. Cada uno tiene su propio camino y su propio tiempo para encontrar la felicidad. Y para terminar de redondear esta idea, quiero recalcar que lo que vimos en Senú con diéresis al cap fue ficción superíndice 3N. La química entre Eda y Serkan era producto del talento de Ande y Kerem como actores. No podemos confundir la realidad con la ficción superíndice 3N, ni esperar que las relaciones de las celebridades sean un reflejo de los cuentos de hadas que vemos en la pantalla. Es importante recordar que las relaciones de las celebridades, al igual que las nuestras, son complejas y llenas de altibajos. La vida real es mucho ese compleja, mucho ese impredecible y mucho ese difícil. Y las relaciones, incluso las de las celebridades, sujetas a las mismas leyes que rigen nuestras propias vidas. No podemos pretender que las relaciones de las celebridades sean perfectas, ni que sigan un guión preestablecido. Y hablando de realidades, quiero mencionar algo que me parece fundamental, el respeto. Tanto Ande como Kerem merecen nuestro respeto. Merecen que respetemos. Esa es su privacidad, sus decisiones y sus sentimientos. No tenemos derecho a juzgarlos, a criticarlos o a entrometernos en sus vidas personales. Su vida personal es asunto suyo y no tenemos derecho a invadirla. Son personas públicas, pero también copyright son seres humanos. Y como seres humanos, tienen derecho a la privacidad, a la intimidad y al respeto. Así que por favor, seamos respetuosos con ellos y evitemos caer en chismes baratos o especulaciones infundadas. Evitemos alimentar el morbo y la curiosidad malsana. En definitiva, la historia de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin es una historia de amor, de fama, de con diéresis copyright cito y de desilusión superíndice 3N. Es una historia que nos recuerda que la vida no siempre es como la imaginamos, pero que siempre hay una oportunidad para seguir adelante y encontrar la felicidad. Y eso es lo que realmente importa. Su historia, aunque con un final inesperado, es una muestra de la complejidad de las relaciones humanas y de la importancia de seguir adelante a pesar de las dificultades. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor lo que pasó superíndice 3 con Ande y Kerem. Para resumir brevemente lo que hemos hablado, hemos visto CU superíndice 3 mo su relación superíndice 3 en naciu superíndice 3 bajo el foco medio tico gracias a Senú con diéresis al cap. CU superíndice 3 mo se convirtieron en la pareja del momento, CU superíndice 3 mo los rumores de problemas empezaron a surgir y finalmente, CU superíndice 3 mo se confirmó superíndice 3 la ruptura. Hemos analizado las posibles causas de la separación superíndice 3N, incluyendo la presión superíndice 3N medio tica, las agendas incompatibles y las diferencias personales. Y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad y las decisiones de las celebridades. En definitiva, hemos intentado comprender esta historia desde una perspectiva objetiva y respetuosa. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a escucharme y a compartir mis reflexiones. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad y que les haya resultado útil. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de la ruptura de Ande y Kerem? ¿Creen que la presión superíndice 3N medio tica fue un factor determinante? ¿O creen que simplemente se acabó superíndice 3 el amor?
Dejen sus comentarios abajo, me encantará leerlos y saber lo que piensan. Y por favor, háganlo con respeto y sin caer en juicios apresurados. Recuerden que estamos hablando de personas reales, con sentimientos reales. Eviten los comentarios ofensivos o hirientes. Y para terminar, quiero pedirles un último favor. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, do copyright-le un me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright, sean fans de Andy y Kerem. Y lo muy es importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Cada suscripción Superíndice 3N, cada me gusta y cada comentario me animan a seguir trabajando duro y a ofrecerles contenido que les resulte interesante y entretenido. Muchas gracias por todo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3. Recuerden que la vida es un viaje lleno de altibajos, y que lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante con optimismo y determinación. Superíndice 3N.